número 565 entre ustedes y nosotros. Buenas noches, Buenas noches, Jorge. Sin más trámite, como decíamos en los estrados judiciales, vamos a pasar a presentar a nuestro invitado de hoy, que es el diputado nacional Pablo Tonelli, que además es integrante del Consejo de la Magistratura Federal. Él tuvo una participación muy activa en todo el tema inherente a la reforma electoral, que se vincula con algo que hace a una promesa de campaña de Cambiemos, del ingeniero Mauricio Macri, que justamente tenía como propósito transparentar el sistema electoral a partir de la buena experiencia que tuviéramos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las elecciones celebradas el año pasado para jefe, vicejefe de gobierno y para legisladores locales. Por un lado eso y también por el otro lado que esto permite un equilibrio entre aquellos partidos minoritarios. Yo creo que es un tema, me parece que es importante que se haya tratado este año, porque muchas veces con la cuestión de que se va dejando pasar el tiempo para que, como con una concepción media gatopardista, llegó el año de las elecciones, bueno, ya este año no podemos hacer nada, vamos al otro, y así venía sine die. Me parece que esta actitud que ha tenido el Poder Ejecutivo es muy encomiable, de haber mandado el proyecto de ley y que se haya aprobado con algunas cuestiones que pueden ser opinables, como el tema de la paridad de género, pero que el fondo del proyecto, la parte medular, evoca la necesidad de transparentar los comicios, la necesidad de que con toda celeridad y en muy poco tiempo, como pasa en casi todas las democracias del mundo, se conozcan los resultados electorales, hace, por cierto, la necesidad de una reforma imperiosa y una reforma sustancial, que es lo que ha ocurrido. Por un lado, esto que ya fue aprobado en diputados, y por el otro lado también un tema que se va a tratar en el día de mañana, miércoles, en el Congreso, que es la modificación de la ley del Ministerio Público Fiscal. Estos dos temas los vamos a abordar con el doctor Pablo Tonelli, si te parece. Gracias, Pablo, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. No, siempre es bueno escuchar a alguien, sobre todo con tu trayectoria, de haber sido diputado nacional en otro periodo y haber sido procurador de la ciudad. Y no vamos a hablar de tu currículum porque sería el tiempo del programa se agotaría en eso. Esta reforma me parece que era algo que era necesario, que la gente por ahí no es algo que hoy esté en la... Sabemos que el tema de la seguridad es el tema que quizás está más instalado en la gente, pero cuando llegan las elecciones se pregunta por qué tengo que conocer el resultado con tanta demora, y sobre todo por qué no puedo votar con un sistema que sea absolutamente transparente. ¿Y por qué no puedo votar por el candidato que yo quiero votar? Exactamente. Que es un problema muy frecuente en nuestras elecciones, que el elector ingresa al cuarto oscuro, no encuentre la boleta del candidato o del partido de su preferencia, y si no hay un fiscal de esa agrupación que reponga boletas, el elector no tiene más remedio que votar en blanco o votar a alguien que no es de su agrado. Perdón, pero aclaremos, porque damos por implícito que todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Bueno, ¿Cuál es el sistema? Por eso digo, el sistema de boleta única termina con eso, porque el elector tiene la absoluta certeza en todas las mesas del país de que siempre va a poder votar por el candidato de su preferencia. El sistema funciona de la siguiente manera. Los electores de la Ciudad de Buenos Aires ya lo conocen porque lo utilizaron el año pasado. No es exactamente igual, pero es muy similar. Pero el sistema funciona así. El elector se identifica ante el presidente de mesa y el presidente de mesa, después de identificarlo, le entrega una boleta que está en blanco. El elector, con la boleta esa en la mano, concurre ante una pantalla en la cual va a encontrar opciones. Puede votar en blanco, puede votar la boleta completa de alguna agrupación o puede combinar distintos segmentos de la boleta de distintas agrupaciones. Una vez que ha hecho su elección, que puede ser cualquiera de ellas, el elector introduce la boleta en una ranura de la máquina y la imprime. La retira, la mira, corrobora que lo que está impreso en la boleta es verdaderamente lo que él eligió, y cuando está tranquilo y no tiene dudas de que eso que él eligió está impreso en la boleta, va y la deposita en la urna. Y ahí se termina la votación. Después esa boleta es contada, primero de manera manual, por el presidente de mesa, asistido y controlado por los fiscales, como es tradicional.
pero después también por la misma máquina, que pasa de estar en modo voto a estar en modo cómputo, y simplemente pasándole las boletas, que tienen un chip, la máquina registra el resultado y se corrobora que sea el mismo que obtuvo el presidente en el cómputo manual. Ahora, perdón, veo que ha habido algunas objeciones. Ahí tenemos en pantalla cómo es el... ¿Puede decirse que es un sistema absolutamente confiable o es, como algunos señalan, vulnerable técnicamente? El sistema es perfectamente confiable, no es vulnerable, y no porque lo diga yo, que no soy un experto en la materia, sino porque lo dicen los que sí son expertos en la materia. Pero más allá de lo que dicen los expertos, hay que remitirse a los hechos. Este sistema ya ha sido utilizado en varias oportunidades en la provincia de Salta, en una oportunidad en la ciudad de Buenos Aires, y en algunas oportunidades en la ciudad de Resistencia y en la ciudad de Neuquén. Nunca hubo el más mínimo problema, nunca hubo una impugnación ni una queja de que faltara o sobrara un voto o hubiera un voto mal computado. Nunca, jamás. Es más, en la provincia de Salta hay un antecedente de una elección en la cual, debido a una impugnación, se abrieron todas las urnas de la provincia y se volvieron a contar los votos. Y el resultado fue cero diferencia con el... Te voy a agregar algo a tu pregunta, me pongo ahora del papel de entrevistado. En las últimas elecciones, yo estaba fiscalizando, no importa, y unos chicos, es decir, del Frente para la Victoria, querían revisar voto por voto. Se equivocaron en el conteo manual. Cuando lo hicieron por segunda vez se dieron cuenta que la computadora tenía razón. Claro. O sea que el sistema, de entrada se habían calculado, porque habían hecho toda una mezcolanza de candidatos, como había 3 segmentos, jefe de gobierno, legisladores y comuneros, habían hecho una mezcolanza. Yo dije, miren, el sistema me parece que, pero vamos a contarlo todo. Cuando lo contaron por segunda vez, se convencieron. El primer conteo dio un número, la máquina dio un número real, que el segundo conteo, cuando lo hicieron, se compadecía con la máquina. Ahora, otra objeción que escucho. Sí. Este sistema de voto electrónico se está dejando de lado en todo el mundo. Eso es cierto, pero el sistema de voto electrónico... Y no es de voto electrónico. Este sistema no es boleta de voto electrónico. Aclaremos la diferencia, Pablo. La diferencia es sustancial. En el voto electrónico, que es lo que sí se está dejando de lado en el mundo, el elector va ante la pantalla de la máquina, que es exactamente igual, realiza su elección y listo. No tiene forma de controlar lo que computa el voto. Que votó. Pero el elector no tiene forma de saber si la máquina está computando bien o mal su voto, si se lo está contando para el partido que él eligió o para otro. En cambio, ese es el sistema que se está dejando de lado en el mundo. Pero en esto que aprobamos nosotros es una cosa distinta, que es boleta electrónica. Como ya dije antes, el elector imprime la boleta, la mira, la revisa, ve que está bien. Si estuviera mal, tiene la alternativa de pedirle al presidente de mesa que la destruya y le dé una nueva, porque inclusive puede ser que se equivoque él. La imprime de nuevo. Cuando está seguro de que la boleta tiene impreso lo que él eligió, recién allí va y la deposita. En el otro ni siquiera ni papel, nada. Y queda ese registro, de manera tal que si en el escrutinio definitivo hay que abrir 1, 2, 100 o todas las urnas, se las abre y los votos están ahí, impresos en papel en una boleta. De modo que esto no tiene nada que ver con el voto electrónico. Lo gracioso, el otro día en el debate en la Cámara de Diputados, fue que yo, que era miembro informante, hablé primero. Entonces me anticipé y dije, como seguramente va a haber algún diputado que diga que esto es voto electrónico, claro que no, y nos van a decir que la sentencia del Superior Tribunal, pues no hubo menos de 5 o 6 diputados que a pesar de eso... De Alemania. Invocaron el famoso fallo. Sí. Pero no tiene nada que ver. Esto es boleta única electrónica, no voto electrónico. Y tiene la seguridad y la certeza de que hay una boleta impresa, que el elector la ve y que además queda allí. ¿Y qué otras reformas importantes hay en este proyecto de ley? Por ejemplo, se aumentaron notoriamente las atribuciones para controlar y para hacer auditorías de la Cámara Nacional Electoral, que de acuerdo con la ley está obligada a hacer auditorías, sobre todo de las máquinas previas, simultáneas y posteriores a la elección, con una fuerte impronta. Se crea la figura de un delegado informático de la justicia electoral, que va a tener que estar presente en cada centro de votación, más un delegado electoral también de la justicia que va a tener que estar presente en los centros de votación. Se le transfiere la competencia o la potestad para hacer el escrutinio a la Cámara Nacional, el escrutinio provisorio,
a la Cámara Nacional Que Electoral. antes tenía la Dirección Nacional Electoral. Hasta del ahora el Poder escrutinio Ejecutivo. provisorio lo hacía el Poder Ejecutivo. Ahora el escrutinio provisorio también lo va a hacer la justicia, de modo que todo el mundo esté... Porque, digamos, la verdad es que en materia electoral lo único que no está cuestionado en la Argentina es la Cámara Nacional Electoral. Todos los partidos están de acuerdo que sus integrantes son gente proba, gente recta. De modo que para más tranquilidad también se le asignó la competencia para hacer el escrutinio provisorio a la Cámara Nacional Electoral. Y después se corrigieron infinidad de temas menores y de detalles para actualizar. Por ejemplo, había que actualizar muchas normas del Código Electoral porque ya no hay documento libreta que se selle, claro, ni nada de eso. Así que había que hacer algunas actualizaciones. Y por iniciativa de la Cámara y básicamente de las diputadas de la Cámara, se introdujo, que no estaba previsto en el proyecto del Poder Ejecutivo, el tema de la paridad de género, que Jorge mencionaba al principio. De modo tal que si el proyecto de ley es aprobado en el Senado, en la próxima elección, en las listas, va a tener que haber igual número de hombres y de mujeres intercalados uno y uno, desde el primer titular hasta el último suplente. Sí, que eso siempre fue motivo de discusión porque uno decía, cada uno tiene que llegar por su capacidad. Y Sí, no por... yo personalmente no estoy de acuerdo con el sistema. Yo tampoco. Tampoco me pongo en contra, No, yo lo voté. no es una porque cuestión, no es una cuestión de convicciones personales y valores, ¿se entiende? Sin duda que no, pero no estoy de acuerdo. Me parece que introduce mucha rigidez en el sistema. Armar las listas después de las PASO va a ser un lío. Exacto. Por otra parte, yo creo que a las candidaturas hay que llegar por mérito y no por sexo o por género. De manera Sí, que... más que mérito y idoneidad, que por supuesto los legisladores se basan en la representatividad. Sí. Y a mí me puede representar mucho mejor una mujer que un hombre, y a una mujer lo puede representar mejor un hombre por sus ideas, digamos. Porque si tuviéramos que incluir cupos entonces habría que ser los más pobres, sería sexual, una además, república corporativa, ¿no? Además hay un detalle que generalmente se olvida cuando se habla de este tema, y es que hay una cláusula transitoria de la Constitución, sí, la segunda, que dice que estas medidas tienen que tener un término fijo de duración, tienen que ser transitorias, lo cual coincide, por otra parte, con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos y de nuestra propia Corte. Nosotros llevamos 25 años de cupo femenino, de modo que para mi leal saber entender, sí, pero también deberíamos estar más cerca de terminar con el cupo que de también esa cláusula transitoria dice que no pueden ser inferiores a las que la ley determina al momento de sancionarse la reforma, que fue del 94, que era el 30%. Cuando se sancionó estaba el dejémoslo allí. Es así, a mí no me gusta, pero bueno, pero ya está. Pensando en las elecciones de legislativa del próximo año, ¿se va a llegar en los tiempos? Sí, digamos, si el Senado aprueba el proyecto de ley en lo que resta de las sesiones ordinarias, es decir, antes de fin de noviembre, llegamos. Sí. Si eso no ocurriera, bueno, ahí estaríamos a lo mejor en algún problema, tenemos que ver, porque hay que hacer una licitación internacional para comprar las máquinas, hay que terminar de desarrollar el software, que lo va a desarrollar el Estado, no va a ser un software que venga empaquetado proveniente de una empresa privada, sino que el software va a ser desarrollado por el Estado, lo cual también es muy importante, de modo que necesitamos, para poder ponerlo en práctica el año que viene, que antes del fin de las sesiones ordinarias el Senado lo convierta en ley. Ahora, hubo algunas propuestas del Poder Ejecutivo que no lograron consenso. La única propuesta del Poder Ejecutivo que no logró consenso fue la que proponía que en las PASO, en las primarias, el elector no pudiera mezclar segmentos de distintos partidos. Es decir, que el elector primero eligiera en qué agrupación o en qué partido iba a participar en la interna y después eligiera dentro de las alternativas que esa agrupación o ese partido ofrecía, sin poder mezclar. Eso no ¿Te parece razonable, no? A mí me parece razonable porque además me parece que le devuelve a las primarias algo del espíritu originario de las internas partidarias, tal como las hemos conocido, fortalece el vínculo de los electores con los partidos políticos, les da a los partidos políticos ese rol tan importante, les devuelve
ese rol tan importante de ser los seleccionadores de los candidatos. Lo que pareciera que nadie discute son las PASO mismas. Digamos, porque yo personalmente estoy en contra de las PASO. Yo creo que es Somos dos. una manifestación más del estatismo kirchnerista que se mete en la vida de los partidos políticos. Bueno, yo lo que siempre digo de las PASO es que desde mi punto de vista son inconstitucionales, Claro. porque violan la autonomía de los partidos políticos. La Constitución Nacional le garantiza a los partidos políticos la autonomía. Y parte primordial de esa autonomía es que los partidos decidan cómo eligen a sus candidatos. Si con primaria abierta, cerrada, etcétera. Mientras sea un procedimiento democrático. Sí, Seguro. sí. Bueno, Pero bueno. el gobierno en algún momento pensó, y a mi modo de ver hubiera sido, esto lo pensó, no lo llegó a plasmar, se pensó en algún momento en la posibilidad de que fueran voluntarias las PASO y no obligatorias. Pero también la mayoría de los partidos políticos... No, además es excesivo. El voto obligatorio para una interna. interna. Ya el voto obligatorio es discutido, aunque está en la hora en la Constitución, pero Sí. obligatorio para una interna. Vamos al tema que se vota mañana, el tema inherente Al Ministerio Público. Fiscal. Bueno, yo creo que es una reforma que, contrariamente a lo que algunos han dicho, no está dirigida a remover a Gils Carbó de su puesto de procuradora. La reforma es amplia. La reforma es una reforma que comprende muchos aspectos de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal y que está destinada a dotar al Ministerio Público Fiscal de la eficiencia que los tiempos requieren. En ese sentido se reorganizan muchas cosas del Ministerio Público Fiscal. Y parte de la reforma es establecer que el mandato del procurador va a ser de 5 años y no vitalicio como es ahora. Y para esto, para entender esto, no hay que perder de vista que la reforma constitucional de 1994, cuando consagró en la Constitución por primera vez la figura del Procurador General, no previó que fuera vitalicio. No, simplemente le atribuyó autonomía funcional y autarquía financiera, pero de ninguna manera dijo que el cargo debía ser vitalicio, como sí dice la Constitución respecto de los jueces de la Corte o de todos los El artículo jueces. 120 es muy claro y habla también de la defensa de la legalidad de los intereses de la sociedad en su conjunto, por eso dice que sea independiente. Independientemente de que la ley no esté dirigida contra Gil Carbó, que nosotros lo entendemos igual, que es una ley perfectamente constitucional, evidentemente con lo que no ha cumplido Gil Carbó es con ser un órgano, ser la cabeza de un órgano judicial independiente. Además, respecto a este tema del plazo, no hay que perder de vista una cosa que a mi modo de ver es muy importante, y es que si se aceptara el carácter vitalicio del procurador, estaríamos aceptando que hay un poder del Estado que es a la vez unipersonal y vitalicio, lo cual no existía en nuestra Constitución. Porque el único poder unipersonal previsto en la Constitución originaria es el Poder Ejecutivo, el presidente. El presidente dura 4 años, a lo sumo otros 4 y se terminó. El único poder vitalicio es el Poder Judicial, pero la Corte Suprema es colegiada. Son 5 miembros, a veces han sido 7, a veces 9, pero está claro que es un órgano colegiado. No hay un poder cuyo titular sea unipersonal y a la vez vitalicio. Y a mí no me parece que sea bueno ni republicano que el titular de un poder sea unipersonal y vitalicio. Por eso estoy de acuerdo con los 5 años, que me parece... Con posibilidad de una renovación. Con posibilidad de una renovación, que me parece un lapso razonable. En la ciudad, por Constitución, está fijado que son 7 años. Así es. Que me parece una cosa muy razonable. Muchísimas gracias, Pablo, y cuando salga la ley, del Ministerio Público, volveremos a probar. Cómo no, con mucho gusto. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa. Y ahora la nota de salud que nos presenta el Grupo Amedeos con el ingeniero Alfredo Pispo, que está a cargo de todo el tema inherente a la firma digital de los médicos. Soy el asesor tecnológico de AMA, de la Asociación Médica Argentina, y soy el responsable de poner en marcha todo el sistema de firma digital para médicos con sus especialidades y la guarda digital de los documentos que ellos generan, o lo que nosotros llamamos información respaldatoria de la historia clínica digital. ¿Para qué le sirve la firma digital al médico, digamos, en la práctica? Bueno, básicamente la ley exige que se resguarde el secreto profesional y la información de salud es nivel 3 de seguridad, es más rigurosa que las tarjetas de crédito y los bancos. Los backups tienen que ser por triplicado. La información tiene que ser indestructible, tienen que tener instalaciones ignífugas,
a prueba de fuego, son costos que cualquier consultorio son imposibles de afrontar. O cualquier sanatorio o clínica chica o centro de diagnóstico chico no está en capacidad de afrontar esos costos. Así que la Asociación Médica Argentina, que lo va a repartir y va a invitar a todas las sociedades científicas y a los colegios del interior a que participen del proyecto, le va a brindar las herramientas necesarias para que puedan cumplir con la ley, que ya está reglamentada desde el año 2012 y que por distintos motivos de reglamentaciones que faltaban o cambio de autoridades o distintos motivos ajenos a la voluntad de los profesionales, se vio demorado en su implementación. Se va a resguardar toda la actividad que tuvo el médico con cada uno de esos pacientes. O sea, su historia clínica de cada paciente. Sí. ¿Y si intervienen varios profesionales al mismo paciente? Bueno, con autorización del paciente, cada profesional puede acceder a la información que ya esté guardada. Para eso tiene que cada paciente darle su tarjeta. El Ministerio de Salud está sacando una tarjeta universal, que es la cobertura universal de salud, y cada médico va a tener una tarjeta identificatoria. Cuando se suman las dos tarjetas, permite acceder a toda la información de ese paciente. Solamente de ese paciente. ¿El paciente puede acceder desde su iPhone, de su teléfono, a su historia? Sí, sí. La obligación que tienen los médicos es de entregarle la historia clínica al paciente, que es el propietario de la historia clínica. Ahora bien, la reglamentación establece perfectamente que no se le entrega el 100% de la documentación original, sino que lo que se le entrega es una copia firmada. ¿Por qué? Porque por lo menos hasta que se extinga la responsabilidad del médico en la guarda de 10 años a partir de la última visita del paciente a su consultorio, o a la clínica o al centro de salud al que haya asistido. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recarga tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario. Cada vez más profesionales. Andar. Obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar. www.andar.org.ar. Sin abogados, no hay justicia. Si tiene alguna duda, consúltelos. Es un mensaje del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Y en este bloque final del programa hay que mencionar algo gravísimo que ocurrió el pasado domingo y que se viene repitiendo realmente más allá de los esfuerzos que se están haciendo al respecto, que es el tema de la violencia doméstica o violencia de género, este chacal, porque otra cosa no podemos calificarlo, que en la ciudad de Mendoza, en Godoy Cruz, Mendoza, asesinó a su pareja, a la madre de su pareja y a una familiar, una tía creo, y apuñaló a una beba de 11 meses y a un chico de 8 años.
hijos, la beba la que tuvo con su pareja y los otros hijos de un matrimonio anterior de la mujer que fue asesinada salvajemente. Hemos insistido en muchísimas oportunidades con el tema de la violencia de género y vale la pena que acá es muy importante, hay una convención que se refiere a la Convención de Belém do Pará de Brasil, que define exactamente cuáles son las situaciones inherentes a todo lo que permite prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Y esto va dirigido a todo el mundo, a todas las mujeres, que muchas veces estas manifestaciones empiezan en forma veladas o sutiles, como pueden ser la pollera muy corta, como puede ser con quien hablaste por teléfono, y llegan a situaciones cruentas y violentas que terminan con la mujer, con la vida de la mujer. Por eso instamos a que hagan la denuncia en el número 144 cuando adviertan estas situaciones, que el Estado, las organizaciones intermedias, la van a acompañar, que no tengan miedo de denunciar, porque muchas veces la ciudad ha implementado un sistema de tobilleras electrónicas que permiten lo que llamamos la interdicción de cercanía, o lo que permite que en un radio perimetral no se pueda acercar el agresor a su víctima una vez que ya los botones antipánico también que rigen la ciudad de Buenos Aires, y entonces muchas veces cuando uno ve estas situaciones se sancionó la ley de femicidio, se trabaja intensamente en todo este tema, pero es importantísimo que ante la menor situación que advierte una mujer que hay una situación de violencia doméstica o un hijo, los familiares, ponemos siempre a la mujer porque generalmente la mujer es la víctima, no titubeen en denunciar. La ciudad tiene esta línea que es el 144, ciudadano, en todas partes existe este número 144 para denunciarlos con un equipo de abogados, un equipo del gobierno, psicólogos, lo van a acompañar. Y en estos últimos minutos, disculpe que a lo mejor uno se va un poco con este tema, pero la gravedad y lo que está pasando actualmente lo impone. Pero no queremos dejar de ver esto que vos lo hablabas antes del programa, fuera de Venezuela es un polvorín. Bueno, vos sabés que la situación es desastrosa de todo punto de vista y hay una oposición muy grande al régimen chavista. Hay un control de la Asamblea por parte de la oposición, pero solo tiene la Asamblea y no tiene ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Judicial, ni el control del Consejo Nacional Electoral. O sea, hay un referéndum revocatorio por el que se han pedido las firmas necesarias, pero está siendo trabado por el Consejo Nacional Electoral. Es decir que la situación es conflictiva, se habla de la posibilidad de un diálogo, pero lo veo muy, muy difícil porque es un régimen autoritario que no creo que vaya a desprenderse fácilmente del poder. Bueno. Ayer fue tomado en la Asamblea en un momento por una patota chavista, después se fueron, pero bueno, en fin. La Asamblea ha declarado que hay una ruptura del hilo constitucional, es decir, que prácticamente están ante un gobierno de facto. Es grave, ¿no? Es muy Esperemos grave. que se solucione este tema en esa región tan convulsionada y que se pudo alcanzar la paz, aunque no se ratificó el tratado con la FARC de Colombia. Y nosotros nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere, y recordando esto. Ni una menos fue la consigna del miércoles negro la semana anterior, y que aquellas personas que son víctimas de violencia doméstica, violencia de género, no duden en denunciar al 144. Chau.